Hola, Dios les bendiga. En nuestro estudio continuo del Sermón del Monte llegamos a una parte crucial en la vida de los creyentes, la oración. Este es el medio señalado por Jesús para recibir la instrucción que edifica al pueblo de Dios. Por ese motivo, en este y los próximos 3 programas, dedicaremos este espacio para discernir sobre esta práctica tan importante en la vida de los creyentes. Nuestro estudio del día está basado en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, donde Jesús nos dice: Y cuando ores, no hagas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Jesús muestra el contraste que había entre las oraciones auténticas, genuinas, que salen del corazón, que exhiben la magnificencia de Dios y expresan nuestra dependencia de Él en todas nuestras necesidades, y la diferencia que hay con las oraciones hipócritas que se hacen con un espíritu erróneo. Jesús desprecia todo tipo de oración que se enfoca en el hombre, que se realizan con el propósito de impresionar a los oyentes, que exhiben una religiosidad en la que no muestran a Dios, sino que usan su nombre para glorificarse a sí mismos. Ahora bien, Jesús no desprecia la oración en público. Lo que Jesús rechaza no es el lugar, sino la actitud y el propósito que encierra. Y que el Padre esté presente en lo secreto no quiere decir que no esté presente cuando oramos en público. En Mateo 18, versículo 20, Jesús nos dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Dios nos muestra a través de la Biblia los propósitos de su voluntad revelada. No obstante, somos incapaces por nuestro propio esfuerzo de obedecer y hacer ese bien que tan ardientemente expresamos querer hacer. Por ese motivo, es imperativo que busquemos diariamente la guía del Señor a través de la oración y que la hagamos de manera correcta. Todo cristiano debe responder al llamado de orar a solas con el Señor, con su familia, con allegados, incluso con desconocidos, pero sin descuidar la importancia de orar en su congregación con los hermanos de la fe. Este es un ejemplo constante en las Escrituras. Disfrutar del privilegio de orar está al alcance de todos. Debemos hacerlo permitiendo que el Espíritu sea quien tome el control, exclamando oraciones que salen desde lo profundo del corazón, oraciones sinceras, oraciones que suban como olor fragante de ofrenda encendida a los pies del Señor. A continuación hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado
celos y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto prueba nos mostró. Pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. La oración no es un lujo prescindible de la vida cristiana, sino que constituye una parte inherente de nuestro carácter como hijos de Dios. Hemos sido adoptados por la gracia y como parte de esta adopción tenemos la oración, que es el vínculo de una relación amorosa, de un trato íntimo con aquel que es nuestro Padre y que sabemos que nos ama y se preocupa por nosotros. La oración para el cristiano debiera ser algo tan natural como es la respiración. Del mismo modo que en la vida natural no podemos vivir y sobrevivir más allá de unos minutos sin respirar, la vida espiritual igualmente se muere si no está orando, si no está buscando la intimidad con Dios. Es por ello que el apóstol Pablo nos señala esta frase que conocemos muy bien, contundente. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, de forma constante, de forma natural, de forma espontánea en vuestra vida. Cuando el Señor Jesús nos está hablando en este pasaje de Mateo 6 acerca de la oración, da por sentado que todos aquellos que son sus discípulos, todos los que anhelan vivir cerca de Dios, son personas de oración. Son personas que buscan la intimidad con Dios y por ello comienza este segundo reto de las prácticas de la piedad con esta frase, cuando ores. Da por sentado que estás orando, pero lo repite, fíjate, versículo 5, versículo 6, incluso en el versículo 7 lo encontramos también, vosotros oraréis y estaréis orando. La oración es una práctica esencial del cristiano que quiere acercarse a Dios. Es el modelo que el Señor Jesucristo nos dejó. Él mismo lo encontramos constantemente, dice Lucas 5:16, apartándose a lugares solitarios y allí orando. Ahora, pero la oración, ese ejercicio de relación íntima con la divinidad, no es propiedad de un grupo determinado, de una religión o de un credo. La oración forma parte inherente de la necesidad del ser humano de trascendencia. Por ello todos los cultos, todas las culturas tienen diferentes aspectos y métodos para relacionarse con la divinidad, diferentes métodos para orar. Por ello es que el Señor Jesús, antes de enseñarnos cuál sería la forma correcta de acercarnos a Dios, que será el modelo de la oración del Padre Nuestro, que veremos la semana que viene, nos confronta también, en primer lugar, con algunos errores que debemos evitar en nuestra oración. Y para ello nos va a poner dos ejemplos muy reconocibles en las oraciones de aquel tiempo, con los cuales también todos nos podemos familiarizar. Por un lado encontramos en el versículo 5 como los hipócritas. Esta referencia a la hipocresía farisaica tan abundante en el mundo judío. Y por otro lado, versículo 7 nos habla como los gentiles. Y en este sentido nos va a hablar de la grandilocuencia de los cultos idolátricos.
aquellos que creían que podían convencer a la divinidad por medio de sus largas y llenas de gran elocuencia en sus oraciones. Es decir, nos acerca el Señor Jesús para evitar errores en la forma de acercarnos a Dios, nos lleva a la sinagoga judía y a los templos paganos. Dos mundos diferentes en cómo relacionarse con la divinidad. Hablando de la liturgia judía, nos encontramos con una gran cantidad de oraciones fijas para todas las ocasiones. Oraciones que a modo de repetición se presentaban en todo tipo de sucesos. Sería difícil encontrar un evento, una situación en la vida del pueblo que no tuviese una oración determinada. Oraciones para antes y para después de comer, para la mañana, para la tarde, para la noche, para la luz, para el fuego, para el rayo, para ver la luna nueva, para ver las cometas, para la lluvia, para la tempestad, para la cosecha, para los lagos, para los ríos, cuando recibías buenas noticias, cuando había luna nueva, etcétera, 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 cuando entrabas en una ciudad y cuando salías de la ciudad. Cada momento tenía su oración determinada. Todo tenía su oración. Está claro aquí que había algo bonito en todo esto y algo bueno. Y es que había una intención de que todo lo que sucedía en la vida era llevado a la presencia de Dios. Y esto es una buena motivación. Pero precisamente porque las oraciones se prescribían de forma tan meticulosa, tan literal, en todo lo que tenía que decirse, era muy fácil caer en la liturgia y en el formulismo. El peligro de que se musitaran oraciones sin entender el sentido. Repetir de forma rutinaria la oración adecuada para ese momento, pero sin sentir, sin necesidad, sin verdadera devoción. Quizás esta tendencia también la tenemos en nuestros días, ¿verdad? Donde a veces repetimos oraciones hermosas de grandes personas que nos han llegado, que nos han calado, sin entender muchas veces el verdadero contenido de las mismas. Y en ocasiones repetimos ideas, repetimos frases hechas que son contrarias al mensaje de la Biblia. Pero sin embargo, porque suenan bonitas, porque la dijo fulanito o menganito, que sí tienen cierta reputación. Oraciones en muchos casos también llenas de supersticiones y con intentos de manipular a Dios. Por eso el Señor nos dice, cuidado con las vanas repeticiones, cuidado con esas repeticiones en las cuales no eres consciente y no estás manifestando tu necesidad. Pero también en el tiempo judío había oraciones fijas para la oración. Generalmente un judío piadoso oraba 3 veces al día, a la hora tercia, sexta y nona, es decir, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Y se encontraba, donde se encontrara, estaba obligado a orar. Podía ser que se acordara de Dios de una forma genuina, pero también podía ser que estuviera cumpliendo con un ritual, con un ritualismo. Claro que es bonito acordarse de Dios, es necesario acordarse de Dios, y no 3 veces al día, sino de una forma constante. Pero existe el peligro real de que esto se haga simplemente por tradición, por costumbre, de caer en una rutina carente de contenido, y que también tristemente nos lleva a este peligro de olvidarnos de Dios. Es tiempo de orar, pero sin una necesidad personal. ¿Qué sentido tiene decir palabras sin sentir, sin que surjan del corazón necesitado y quebrantado delante de Dios? Esta oración, falta de humildad, no agrada a Dios. Pero también existía entre los judíos la tendencia de relacionar la oración con ciertos lugares. Es decir, la oración tenía que ser elevada en el templo o en la sinagoga. Lugares a veces donde el ambiente sí nos predispone para sentir la presencia de Dios. Pero de nuevo el peligro de pensar que Dios está confinado a ciertos lugares sagrados y olvidar que toda la tierra es la casa y la morada de Dios. No es el lugar lo que marca la calidad de la oración, sino el encuentro personal con Dios. Jesús señala el aposento. Sin embargo, él oraba en el huerto, oraba delante del sepulcro, oraba en la barca. Todo lugar es un punto de encuentro con Dios. Cuando el corazón le busca sinceramente. De hecho, nos encontramos a Jacob cuando huía de casa de su hermano, se encuentra allí en Betel y tiene que decir, durmiendo en el campo, al raso, con su cabeza apoyada sobre una piedra, tiene que decir, verdaderamente esta es casa de Dios. Fíjate, el problema no está en la oración, sino en los que oran. Uno puede hacer una oración en medio de la oración, un medio de devoción o un medio de profundo formulismo, orando de una forma rutinaria e inconsciente. Por eso la oración, lo importante no es el lugar, sino el corazón, la devoción que uno tiene en ese momento, la quietud, la calma, el sosiego. El lugar tiene que ver con ese momento donde evitamos distracciones, ese momento donde evitas ruidos que te puedan separar del propósito. Por eso es importante tener un lugar calmado. En estas horas de oración, en estos lugares, no era
difícil entonces encontrarnos con un nuevo problema que denuncia el Señor, que era el de la hipocresía, aquellos que anhelaban ser vistos. Si había unas horas concretas y en un lugar concreto donde la verdadera piedad se manifestaba, pues era corriente que a esas horas muchos judíos acudiesen a las sinagogas o al templo para la oración. Y algunos aprovechaban la marabunta de personas que pasaban y buscaban las esquinas más visibles, las posturas más reconocibles y la voz más predominante para ser escuchados con su lenguaje elevado. Y todo pensando para que la oración estuviese dirigida a las personas que le rodeaban, con el propósito de enorgullecerse de su falsa piedad. Y esta es la oración que denuncia el Señor. Quizás tristemente esto también se da en nuestros días, ¿verdad? A veces personas que en la iglesia se levantan con oraciones elocuentes, pero en su casa no oran. Personas que en lo público se llenan de palabras, pero en lo privado no se acercan a Dios. Personas incluso que usan la oración como un arma arrojadiza para denunciar los defectos de otros, pero no son conscientes de las necesidades de su alma. Jesús no está denunciando la oración pública. Desde luego que no. Él mismo acudía a las sinagogas en los tiempos de oración y oraba delante de multitudes que le oían también, como lo encontramos delante de la tumba de Lázaro. Dice: Padre, yo sé que me oyes siempre, pero para que sepan que tu gloria se va a manifestar. Lo que está denunciando es oración que no sale del corazón, sino solamente de los labios. Es oración que no se dirige a Dios, sino que se dirige a los hombres. Por ello, ante este peligro, el Señor enfatiza esta solución. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es curiosa esta oración, que a veces la hemos quitado de su contexto. Generalmente las casas judías tenían solamente una estancia, una habitación, por lo cual era imposible cumplir esto. ¿Cómo vas a entrar en tu aposento si no tienes más que una estancia común donde todos conviven, que sirve de cocina, de almacén? En algunas de las grandes casas a lo mejor podía haber una estancia como almacén de alimentos, como mucho. Pero era difícil encontrar ese espacio privado. No, el Señor no nos está indicando una habitación cerrada en concreto, sino que nos está señalando la necesidad de apartar un tiempo privado, libre de distracciones, sobre todo libre de malas motivaciones para hablar con Dios. Y fíjate que tenemos que ver esto en las referencias que el Señor está haciendo al Padre. Fíjate, en este texto se nos habla en 2 ocasiones del Padre, y nos dice: ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, fíjate el cambio, que ve en lo secreto. Fíjate, Dios está en secreto y ve en lo secreto. El término secreto está una clave para entender este texto. El término que estoy usando aquí, del griego cripto, es donde derivan términos castellanos como cripta o encriptado, vienen de este término. Y es la referencia a aquello que está en lo interior. Las criptas estaban en lo profundo, en lo interior de los templos, donde solamente se guardaban aquellas cosas más privadas, donde no podía entrar todo el mundo. Allí donde nadie más puede verte, ¿verdad? Ahí en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón, de tu vida, en lo profundo de tu propia vida, en el interior de tu vida, está Dios. Fíjate, no tienes que buscar a Dios en templos, en sinagogas o en lugares. Dios está ahí donde tú estás, porque Él está en ti. Por medio de su Espíritu Santo, Él mora en cada uno de los creyentes. Por tanto, no tienes que buscar en otro lugar. Pero también esto es una advertencia, porque en lo profundo de tu vida, Dios, tu Padre, que está, ve lo que ocurre y ve las verdaderas motivaciones. Por tanto, no vale la pena aparentar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los que nos rodean, pero no podemos engañar a Dios, porque Él lo conoce todo. Él ve las verdaderas motivaciones e intenciones que hay en nuestro corazón. Ahora, en contraste con la hipocresía y la falsa piedad del judaísmo, el Señor también nos enseña que no es correcta la grandilocuencia de la oración, también judía como pagana, tanto judía como pagana. Había formas de repetición que los judíos y pueblos orientales tenían para intentar convencer a Dios, a las divinidades, gritos que se usaban y se abusaban de ellos. Los pueblos orientales tenían la costumbre de usar ciertos mantras que repetían de forma continua, como un medio de auto-hipnotizarse mediante esta repetición incesante de palabras. Oraciones que pretendían presionar a la deidad para que les concediera su demanda. Oraciones que en ocasiones también en el mundo cristiano pretenden convencer a Dios repitiendo y amontonando palabras que solo pretenden mostrar una falsa piedad,
pero no un corazón necesitado. Ante esta oración redundante, hipnótica, repetitiva, el Señor nos confronta con el verdadero sentido de la oración. Y quizás aquí voy a decir algo, no sé si estás de acuerdo, pero que va en contra de muchas cosas que hemos dicho y que afirmamos acerca de la oración. La oración no es para hacer saber a Dios nuestras necesidades, sino para hacernos conscientes a nosotros mismos de nuestra fragilidad. El Señor dice, vuestro Padre ya sabe de qué tenéis necesidad antes de que lo pidáis. Fíjate, con la oración no le estamos haciendo a Dios consciente de nuestras necesidades, sino estamos haciéndonos nosotros conscientes de nuestra fragilidad y necesidad de Dios. Dios ya sabe nuestra necesidad, pero nosotros necesitamos recordar que sin Dios no tenemos nada. No oramos para mover a Dios, sino para movernos a nosotros mismos. No oramos para convencer a Dios, sino para reconocer nuestra condición necesitada. Y quizás aquí voy a decir algo que tenemos que entender en el contexto de lo que estamos diciendo, pero que va en contra de muchas frases que hemos dicho. La oración no mueve el poder de Dios. La oración no mueve el poder de Dios. La oración nos acerca a nosotros bajo la cobertura del poder de Dios. Su brazo no se ha cortado para salvar. El poder de Dios no se ha agotado, no ha dejado de obrar, pero Dios no impone su poder, sino que lo ofrece a quien lo busca. La gracia de Dios es un regalo, pero solo es disfrutado por el que lo acepta. El que lo rechaza no lo disfruta. La oración es el ejercicio por medio del cual nosotros, débiles y necesitados, corremos a refugiarnos bajo las alas del todopoderoso Dios, para que su poder se derrame en nuestras vidas. Pero no estamos activando el poder de Dios, sino estamos acercándonos a la cobertura del poder de Dios. Por ello, al enseñarnos cómo no debemos orar, el Señor nos da dos claves esenciales de lo que debe ser la oración verdadera que nos refugia bajo los brazos del poder de Dios. En primer lugar, nos confronta con la realidad de que la oración nos acerca al poder de Dios. Que la oración que nos acerca al poder de Dios es aquella que dirigimos a Dios. Es la oración dirigida a Dios. No es la oración para exaltar nuestro orgullo. No es la oración para ganar la aprobación de los que nos rodean, sino es la actitud humilde, necesitada, que acude delante de Dios como el siervo. Es una oración que surge desde lo secreto de nuestra vida, donde Dios está, y se ofrece desde la realidad de nuestro mundo interior, no de la apariencia externa, consciente de que Dios nos ve. La oración que Dios nos demanda es aquella que no surge de labios, sino de corazones agradecidos en lo profundo de nuestro ser. Y en segundo lugar, la oración que nos acerca al poder de Dios es aquella que depende únicamente de Dios. No depende de nuestra elocuencia, de nuestras fuerzas o méritos. No es recitar ciertas palabras como un mantra. No es recitar con palabras con halo de superstición, de que se pueden cumplir si digo esta oración. Haz esta oración, repítela 3 veces y recibirás. No, eso es mentira. Eso es superstición. Es la oración que, aún consciente de que Dios lo conoce todo, reconoce que estamos necesitados de acercarnos a Dios, necesitamos correr a refugiarnos bajo las alas de Dios. Es oración humilde, que reconociendo que nada merece, sabe que en Dios hay gracia abundante. Y por eso el Señor nos invita, con esta advertencia, a examinar cómo está siendo nuestro acercamiento delante de Él. Nos llama a que le busquemos, pero que le busquemos libres de malas motivaciones, libres de manipulaciones, que nos acerquemos delante de Él de forma sincera. Por eso que nos hagamos preguntas también. ¿Dedicamos tiempo a solas con Dios? ¿Dedicamos tiempos específicos solo para hablar con Dios sin distracciones? ¿Estamos seguros de que nuestras motivaciones son limpias al acercarnos delante de Dios? ¿Oramos más en privado que en público? ¿Pretendemos mover nosotros a Dios? ¿O nos acercamos reconociendo nuestra pequeñez para que Dios nos ampare, nos cobija y Él nos mueva? No nos arroguemos nosotros el orgullo de creernos que podemos lograr cosas por nosotros. Para Dios no hay imposibles, es verdad, para nosotros sí. Él nos dice, pedid y se os dará. Pero también nos afirma la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestras malas motivaciones. Y ahí está la clave muchas veces en oración. Dios nos dice, yo quiero daros gracia, pero no puedo daros mi gracia cuando vuestras motivaciones están por agradar al ojo, por manipular y por malos deseos.
¿Cómo estamos acercándonos delante de Dios? ¿Cómo está siendo mi vida de acercamiento delante de Dios? Hoy el Señor nos invita a que nos planteemos esto. Revisemos. No caigamos en la hipocresía, no caigamos en las falsas motivaciones, sino de forma necesitada, sencilla, sincera. Acercémonos delante de Dios, cuyo poder está dispuesto para derramarse en nuestras vidas. Que Dios te bendiga en este tiempo. Silencio cayó mientras se acercaba Jesús. Tropezaba por las lágrimas que la secaban. Sintió dolor mientras la gente hablaba en ira. Murmuraban, para ella no hay lugar. Siguió traspasando la vergüenza hasta el fin que se postró ante sus pies. Aunque ella no habló, sin embargo él la escuchó, derramando su amor al maestro de su vaso de alabastro. Yo he venido a derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello los seco. Que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor. No sabes el valor del aceite de mi vaso de alabastro. No puedo olvidar mi vida pasada, era prisionera del pecado que me ataba. Gasté mis días derramando sin medida toda mi vida en un frasco de tesoro. Hasta aquel día que Jesús vino a mí y me sanó con el milagro de su amor. Y hoy le devuelvo a Él toda mi alabanza fiel. Me ha perdonado y es por eso que lo amo tanto. Derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello los seco. Que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor.
sabes el valor del aceite. No sabes el valor de mi amor. No sabes el valor del aceite. Mi vaso de Qué mejor modo de terminar un tiempo que hemos querido dedicar a hablar de la oración y de las enseñanzas del Señor acerca de la misma, que hacerlo con oración, que hacerlo pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos restaure, que abra nuestros ojos para entender realmente cómo acercarnos a Él de una forma correcta. Por eso quiero invitarte a que terminemos este tiempo con una breve oración, pero yo voy a elevar una oración, pero te invito a que ahí donde estás tú puedas hablar con Dios con tus palabras, abriendo tu corazón delante de Él. Y tu Padre que ve en lo secreto será el que haga pública realmente esa bendición y esa respuesta que necesitas en tu vida. Pon tus necesidades, esas necesidades que están en tu corazón delante de Dios. No necesitas palabrería, no necesitas grande elocuencia, simplemente necesidad. Y hable tu corazón delante de Él, porque Él ya conoce tu necesidad. Refúgiate en Él para que puedas experimentar su poder. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias porque tú estás siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Tus oídos están siempre atentos al clamor de tu pueblo. Tus manos están dispuestas para dar la respuesta que necesitamos. Gracias por tu poder, por tu gracia, por tu sabiduría. Gracias por tu amor, porque como Padre Celestial sabes de que tenemos necesidad y estás dispuesto a suplir nuestra necesidad. Por eso venimos ante ti, Señor. Venimos para pedirte que nos limpies de malas motivaciones, que nos limpies de apariencia, que nos hagas ser conscientes de nuestra verdadera necesidad en ti, que nos limpies de todo aquello que hemos mal aprendido en este tiempo, Señor, y que nos ayudes a estar en humildad, dependientes, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo que tú escuchas nuestro clamor, sabiendo que tú anhelas que nos acerquemos delante de ti. Por eso, Padre Celestial, venimos a ti en humildad en este día, pidiéndote que nos ayudes, que nos acerques a tu presencia, pero realmente que nos limpies constantemente, porque tú quieres derramar bendición en nosotros. Y nosotros necesitamos esa bendición que viene de ti. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos, súplenos y abre nuestros ojos para que realmente veamos las motivaciones que nos mueven al acercarnos delante de ti. Que veamos realmente si hay mala intención o mala motivación en nuestro corazón y que no nos engañemos. Porque a ti no te podemos engañar, pero que no nos engañemos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos y límpianos en este tiempo. Y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.